¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. Bebemundo presenta 10:37 de la mañana en W Radio. Les va a encantar de lo que vamos a hablar. Está con nosotros Nancy Steinberg, conocida como la doctora de los niños. Y justamente vamos a hablar de los terrores nocturnos en los niños. Sé que muchos de ustedes tienen hijos y de repente tendemos a confundir las pesadillas con los terrores nocturnos, que son dos cosas muy diferentes. Y sobre todo, la gran preocupación de que muchas veces tendemos a descalificar el miedo que sienten los niños cuando sueñan horrendo. Y, ay, bueno, no pasa nada, no es verdad. No, es que es muy impactante para un niño. Nancy, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar por aquí. Querida. Muchísimas gracias. Ahora, cuenta. Empecemos con ¿cómo duerme un bebé? Pues fíjate que ese es un tema muy, muy interesante, porque la verdad de las cosas es que nosotros, en general, no dormimos igual durante toda la noche. La mayoría de la gente lo que asocia es el dormir con que te arropan, que te cantan, que la luz está tenue, que te leen. Es un momento en que estás relajado, te están leyendo y es un momento muy, muy agradable. Uh-huh. Pero para una gran cantidad de niños, uh-huh, esto no sucede así, uh-huh, porque tienen algunos trastornos del dormir. Y vamos a tratar de entender primero qué es lo que sucede cuando dormimos. Primero, nosotros, como decía yo hace un momento, no dormimos igual toda la noche. Uh-huh. Nosotros lo sabemos porque hay veces que, por ejemplo, si tú quieres despertar a una persona, te es muy fácil despertarlo o cualquier ruidito lo despierta y lo pone en alerta. O nosotros mismos, pero hay veces que te cuesta mucho trabajo despertar a la persona. Esto te habla de que hay momentos en donde dormimos de manera más profunda, uh-huh, y entre más profundo duermes, más difícil es despertar a la persona. Los niños, los bebés, no tienen ciclos del dormir igual a los de los adultos, sino que el dormir se va modificando conforme maduramos. Uh-huh. Y otra de las características que sabemos del dormir es que a veces hay ensoñación, o sea, estamos soñando. Uh-huh. ¿Cómo sabes la diferencia cuando estás soñando y cuando no estás soñando? Pues si tú observas a tu bebé, hay veces que se ve como que los ojos, aunque están cerrados, se mueven y se mueven rápidamente. Sí. Estos son las etapas del dormir de sueño rápido. Uh-huh. Movimientos oculares rápidos. Rapid Eye Movement, el REM. El REM o el MOR. Uh-huh. Bueno, esas son las etapas del dormir con ensoñación. Uh-huh. Y entonces el dormir se clasifica, por un lado, de acuerdo a qué tan profundo es. Uh-huh. Y hay etapa 1, 2, 3, hasta 4. Y después, por otro lado, con respecto a si hay ensoñación o no hay ensoñación. Y entonces resulta que esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, claramente hay una diferencia muy importante entre las pesadillas y los terrores nocturnos, que son dos de los trastornos más frecuentes del dormir en los niños. Okay. Entonces, vamos a ver. A ver, primero, ¿qué es una pesadilla? Una pesadilla es son sueños angustiantes. Uh-huh. El niño de pronto sueña algo feo, pero sucede en el estadio MOR, uh-huh, o sea, REM, uh-huh, cuando está soñando. Uh-huh. Se presentan casi por lo regular en la segunda mitad de la noche. O sea, si tú piensas que un niño duerme unas 10 horas, en las segundas 5 horas, uh-huh, en que el niño está durmiendo. Uh-huh. El niño se despierta, y esto es muy importante mencionarlo, el niño se despierta, está angustiado, está gritando, y después tiene dificultad para volverse a dormir. Entonces el niño puede despertarse e ir caminando a tu cuarto, y te toca y te dice, mami, soñé feo. Uh-huh, claro. Pero cuando el niño te dice eso, él ya está despierto y ya sabe que soñó feo. Sí. Que no confunde el sueño con la realidad. No confunde el sueño. Está despierto y dice, esto ya pasó. Uh-huh. Entonces la mamá lo que hace es lo tranquiliza y le dice, ven, te acompaño y para que se vuelva a dormir. Uh-huh. Entonces, la pesadilla es un
Pues pero quiero hacer un paréntesis, porque Nancy, ¿cuánto llevas dedicada a los niños? Pues mucho tiempo, y cuando empecé a trabajar contigo, o sea, hace 20 años, sí. Pero desde que yo salí de la universidad trabajo con niños. O sea, yo creo que yo conocí a Nancy porque mi hija, la mayor, yo creo que tú la conociste cuando tenía 3 años. 3 o 4 años, sí, 3 Antonina. O 4 años. Ya saben sí. que yo siempre he sido fan de la terapia. Bueno, hoy Antonina está haciendo un doctorado, por cierto. ¿En qué? Para que te lo sepas, en química. En química. Fíjate qué locura. Oye, entonces, a ver, nada más quiero que expliques una cosa. Cuando tu hijo te despierta y te dice, mamá, soñé feo, papá, soñé feo, o lo oyes gritando, lo oyes llorando y entras a su cuarto y está despierto, ¿qué es lo que tienes que decir en ese momento y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo primero es, y después vamos a marcar claramente la diferencia cuando es un terror nocturno. Sí, estamos en la pesadilla. Como el niño se despertó, entonces él te dice, mami, soñé feo. Uh-huh. Le puedes pedir que te cuente el sueño uh-huh. y le puedes decir, qué bueno que sabes que es un sueño, ya estás aquí conmigo, todo está bien, uh-huh. y puedes, si en un momento dado, por ejemplo, el niño está angustiado porque vio un lobo, sí. entonces buscas que ya no está el lobo uh-huh. y ves que ya no está por ahí. Uh-huh. Me estaba contando una amiga que uno de sus hijos, cuando estaba chiquito, tenía 6 o 7 años, precisamente soñaba con que había un lobo. Entraba el lobo en su cuarto y atacaba a toda la familia. Entonces el niño sabía que era un sueño, pero tenía mucho miedo. Y entonces me dice, no vayas a decir que estoy loca, dice, pero entonces en la noche yo entré con una escoba uh-huh. y la dejamos en el cuarto uh-huh. de mi hijo. Uh-huh. Cuando el niño se despertó con la pesadilla, agarré yo la escoba y le dije, lobo, vete de aquí, uh-huh. ya no te queremos aquí, vete. Uh-huh. Y entonces el lobo se fue. Es decir, se metió ella en la fantasía del niño. Fin de la historia, porque este niño tenía claro. pesadillas todas las noches y de pronto desaparecieron. Claro. Yo tengo un relato similar también de una pesadilla. Este era un niño como de 3 o 4 años y resulta que se había ido a Disneylandia y había visto en el safari de los animales un elefante y el elefante lo asustó. Y entonces cuando regresaron a México tenía mucho miedo a los elefantes, porque tenía mucho miedo de irse a dormir, uh-huh. porque aparecía el elefante. Uh-huh. Entonces yo también me metí en la fantasía del niño y yo le dije, ¿qué quieres hacer con el elefante? Pues quiero que se haga mi amigo. Entonces él en las noches, el papá cuando se iba a dormir el niño, después de que le contaba el cuento, agarraba un cacahuate uh-huh. y lo metía debajo de la almohada del niño. Uh-huh. De tal manera que cuando apareció el elefante, el niño se despertó, sacó el cacahuate, se lo dio al elefante y se hicieron amigos. Mi santo remedio. Porque lo que tienden a hacer los papás muchas veces es como invalidar los sentimientos y el miedo de un niño, diciéndole, no, hombre, por favor, no hay ningún lobo, ya duérmete. Sí, no, estás descalificando el miedo, estás descalificando la angustia, y es como decirle al niño, ay, qué tonto, fíjate por qué tonterías estás tan preocupado. Si le dices, me doy cuenta que estás muy asustado, ¿cómo te puedo ayudar? Claro. Y además esto sí es una sola vez, pero si empieza a ser repetitivo, pues ¿cómo le haces? Claro. Bueno, entonces de alguna manera, como te digo, ahora, no se trata que ahora yo le diga a todos los papás, ahora empieza a darles cacahuates en la noche a los niños para que los metan abajo de la almohada. Es una forma de platicarles que si tú entiendes bien y te relacionas bien con el niño, hay formas de ayudarlo a superar la situación. Claro. ¿No? Pero sobre todo es, como tú dices, no descalificar esto, es decir, validar uh-huh. lo que le está sucediendo al niño y hacerle saber que cuenta contigo claro. y que entiendes que está asustado y qué bueno que sabes que es un sueño uh-huh. y ahora te acompaño un ratito mientras que te vuelves a dormir. Okay. Eso es la pesadillas. Sí. Y dijimos nuevamente, pertenece a generalmente a la segunda mitad de la noche. Es un episodio donde el niño sabe que soñó y para cuando está gritando y llorando y todo esto, él está despierto y sabe que fue un sueño. Ok, ahora vamos con el terror nocturno. Vamos con el terror nocturno. Es otra cosa. Ok, y entonces, bueno, vamos a ver primero a qué fase pertenece. Uh-huh. En primer lugar se presenta en la primera fase de la noche.
¿Ok? Casi siempre en las primeras 2 horas del dormir. Y pertenece al estadio MOR. ¿Ok? Perdón, al estadio no more. No more. El niño no está soñando. Es un despertar incompleto. Y el niño, cuando tú entras y está gritando, no está despierto. Nuevamente, es un despertar incompleto. Pertenece a la misma etapa, es decir, del sueño no more, que el sonambulismo o cuando la gente habla dormida. ¿Sí? Son los... se me fue ahorita la palabra. Ahorita me voy a acordar. En fin. Entonces, son conductas que son normales cuando estás despierto, pero anormales cuando estás dormido. Por ejemplo, si tú eres sonámbulo, caminas dormido o hablas dormido. Y en este caso, el niño está experimentando, fíjate que no dije soñando, está experimentando algo cuando está todavía medio dormido. Y está gritando, aterrorizado, tiene los ojos abiertos, está apanicado, con mucha frecuencia está bañado en sudor, puede estar caminando, buscando algo, y los papás no entienden muy bien lo que está sucediendo. Y esto es súper importante de entender, porque los papás se angustian y tratan de despertarlo, tratan de agitarlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí estoy. El niño no puede despertar. Es un despertar incompleto. Es un despertar incompleto y pertenece a una etapa de un dormir profundo. Y entonces no lo puedes despertar. Y por supuesto, si estamos hablando de que sucede en niños pequeños, ¿no? Más o menos es muy frecuente entre los 4 y los 7 años de edad. Los papás también son jóvenes. Sí. Y entonces no saben qué hacer, están muy asustados. Yo les puedo platicar, mi hermano menor tenía terrores nocturnos. Era aterrorizante para toda la familia porque el pequeño se despertaba y empezaba a deambular por su cuarto, estaba dando de gritos, estaba llorando, estaba, ¿verdad? Los ojos así como se describe, aterrorizado, y nosotros no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que entender es que esta es una etapa autolimitada, generalmente dura de 10 a 15 minutos, y se va a terminar sola. ¿Qué tiene que hacer la persona? O sea, pero ¿cómo? ¿Se vuelve a dormir y al día siguiente se acuerda o no se acuerda? Al día siguiente no se acuerda. Si lo lograras despertar, ni siquiera sabe que estaba soñando. Pero inclusive al día siguiente, el niño no se acuerda de lo que sucedió. Entonces cuando le platicas, oye, es que soñaste, es que dijiste, el niño te mira y dice, no, claro que no. Claro. Es como, y también sucede a veces en adultos, aunque es poco frecuente. Vamos a pensar, por ejemplo, un adulto que tiene, que tiene sonambulismo. ¿Qué hace la familia? Pues lo que tienes que hacer es proteger el ambiente, porque si él va a caminar y de pronto hay una ventana abierta, puede poner en riesgo su vida. No porque el sonambulismo sea peligroso, sino porque como la persona no está despierta, claro, se puede poner en peligro. Mira, Mago Aquí dice, lo mismo. cada noche con mi hija de 7 años pasa como 1 hora después de haberse dormido y en la mañana no se acuerda de nada. No se acuerdan de nada. Y entonces... Esto es un terror nocturno. Ese es un terror nocturno. Y si tú tratas de convencerla y demostrarle que sí, y de demostrarle que sí, que efectivamente estaba sucediendo eso, el niño se empieza a sentir muy avergonzado porque dice, ay no, la verdad no inventes, eso no es cierto, ¿no? Entonces no se trata de demostrarle al niño que realmente lo que tú le estás diciendo es eso, sino es proteger al niño. Ahorita, un poquitito más adelante, vamos a hablar de algunas estrategias de qué se puede hacer. Entonces, primero, estos empiezan a presentar más o menos desde los 18 meses. Okay. Son frecuentes hasta los 7 u 8 años de edad, pero para la mayoría de los casos es entre los 3 y los 4 años de edad. Okay. En general, desaparecen antes de la adolescencia. Okay. Pero si se presentan con demasiada frecuencia, puedes pedirle ayuda al pediatra en casos extremos, cuando estés todas las noches, ¿no? Claro. Y
en algunas ocasiones se pueden dar medicamentos para ayudar a la situación. Okay. Algunos especialistas recomiendan que el niño tome una siesta corta en la tarde. ¿Por qué? Porque como se asocia con estados de dormir muy profundos, lo que se ha visto es que si el niño está demasiado cansado, no se puede despertar, y de ahí el despertar incompleto. Pero qué chistoso, porque Doire dice que su hijo de 5 años tiene terrores nocturnos, pelea mucho, sobre todo cuando en su día estuvo muy activo. Bueno, y se porque asocia... está muy cansado. Y entonces está muy, muy cansado y duerme tan profundo que no lo pueden despertar. Hay muchas explicaciones y en realidad no se sabe exactamente qué es lo que sucede. Lo que sí se sabe es que hay un factor genético. Porque se sabe que hasta un 80 o 85% de los niños que tienen este trastorno, algún familiar, su padre, su madre, algún abuelo, un tío, tuvo un trastorno similar. Entonces, todo esto, siempre que se da en familias, nos hace pensar que hay un factor genético. Y algunos otros especialistas, por ejemplo, lo que dicen es que, fíjate bien, la persona que nos escribió dice que todas las noches en la primera hora la niña le sucede esto. Entonces, nosotros sabemos que esto ocurre como con un horario. Si tú puedes empezar a llevar un diario de cuándo está sucediendo esto, entonces puedes empezar a predecir cuándo va a suceder. Ajá. Y entonces hay algunos especialistas que lo que recomiendan es un despertar anticipado. Entonces tú sabes, por ejemplo, que a la hora con 20 minutos va a suceder. Entonces a la hora de que el niño se acostó, te acercas y lo despiertas. Se queda despierto un rato y luego se vuelve a dormir. ¿Tú eres fan de eso? Fíjate que ha sido bastante criticado, pero al parecer es efectivo y no se usa para toda la vida, sino lo que se sugiere es que si después de 7 episodios de hacer esto no funcione, entonces también acudes con un especialista. Y otra cosa, porque sí te veo que te pusiste muy angustiada. Sí. No, es que estoy leyendo, quiero que escuches esto. Le dice, de niña yo era sonámbula y mi abuela me despertaba con un ritual. 9 chancletazos, 8 despacio y el último era muy fuerte para que yo me despertara. Yo despertaba pero no sabía qué pasaba y me iba a dormir de nuevo y luego ya no me acordaba nada al día siguiente. Tenía como 6 años. Esto es lo que queremos evitar, que los despierten a chancletazos. Sí, por eso, pero espérame. Sí. Mira, yo estoy diciendo que antes de que ocurra el episodio, se despierta el niño, estamos diciendo que todavía no está en un dormir demasiado profundo, claro, y evitas que entre en la etapa que iba a llegar. Mientras que lo que está describiendo esta cuentaviente es lo que estábamos diciendo, que mientras que está el episodio, agitas al niño para despertarlo y el niño dice, ¿qué onda? Pasó? No, eso no se hace. Eso, claro que no. Claro. Eso es un gran tacho. Pero regresamos a lo del cansancio. En él dice que su hija de 7 años se sienta en la cama y todo, pero sigue dormida. Así es. Y tiene hasta conversaciones. Esto pasa cuando no toma una siesta. Bueno, entonces sí nos están dando la razón. Es decir, si el niño hace una siesta, para en la noche cuando se va a dormir ya no está tan profundamente cansado y entonces no alcanza a estar en este estado del que no se puede despertar. Mira, y Fer dice que su hermana siempre tuvo despertares incompletos y hoy su hija de 2 años también tiene despertares incompletos o terrores nocturnos. Sí. Ahora, Nancy, ¿qué se hace? Déjame nada más enfatizar las diferencias entre pesadillas y terrores nocturnos. Va, ok. Y perfecto. Vemos el tratamiento. Ok. En las pesadillas el niño sueña feo y después se despierta. En el terror nocturno el niño tiene un despertar incompleto. En la pesadilla, poco antes de despertar, el niño puede moverse un poco o llorar. En el terror nocturno, el niño tiene una expresión de terror, sus ojos están abiertos como si miraran fijamente, no parpadean. Okay. Se pueden sentar en la cama, caminar o correr desesperadamente y gritar pidiendo auxilio. Vamos, el niño está viviendo lo que está experimentando.
Cuando los padres se dan, en la pesadilla, cuando los padres se dan cuenta de la angustia del niño, el niño ya está despierto y puede contar lo que estaba soñando, y la presencia de los padres lo tranquiliza. En el terror nocturno, el niño no está completamente despierto y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Los intentos de los padres por calmarlo no funcionan. Uh-huh. En la pesadilla, cuando el niño despierta, reconoce a las personas y a los objetos que están a su alrededor. Uh-huh. En los terrores nocturnos esto no sucede. En las pesadillas, en la mayoría de los casos, el niño no se transpira, está seco. En cambio, en los terrores nocturnos, muchas veces está empapado en sudor. En las pesadillas, uh-huh, el niño después tarda un buen rato en volver a dormirse. Uh-huh. En el terror nocturno, cuando el episodio termina, el niño sigue dormido, plácidamente dormido, inmediatamente después. En las pesadillas, en muy pocas ocasiones el episodio dura más de unos pocos minutos. Esto es bien interesante porque nosotros creemos que los sueños duran mucho tiempo. Los sueños en general duran pocos minutos. Okay. En cambio, en el terror nocturno, estos pueden durar 15 o 20 minutos y en casos extremos hasta 40. Uh-huh. Y en las pesadillas el niño puede recordar el sueño más o menos bien. Lo puede relatar con ciertos detalles, pero recuerda que soñó feo. Mientras que en el terror nocturno no hay recuerdo del incidente ni del contenido del mismo. Y si tú estás tratando de convencer a tu hijo de que esto le sucedió, te mira como si estuvieras loca. Ahora, uh-huh, muy rápidamente decirles cuáles son los problemas del sueño infantil más frecuentes y con qué frecuencia se presentan. Uh-huh. El insomnio, entre 30 y 35% de la población. El sonambulismo, entre 10 y 15%. Los terrores nocturnos, entre 8 y 13% de la población. Las pesadillas en el 45% de la población. Uh-huh. Somniloquia, que es hablar dormido, el 21%. El bruxismo, que es rechinar los dientes, sí, el 4%. Y los movimientos rítmicos de adormecimiento, cuando el niño se está como columpiando para quedarse dormido, el 3%. Y entonces, en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es los terrores nocturnos, ¿cuáles son los tratamientos más indicados? Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pueden hacer, cuentavientes? Lo primero es ¿sí? conservar la calma. Los papás conserven la calma. El episodio es autodefinido y se va a quedar solo. Uh-huh. Sí pueden, de alguna forma, uh-huh, proteger el espacio. O sea, como decía yo hace un rato, evitar que el niño se pueda hacer daño si está caminando, deambulando por el cuarto. Uh-huh. Es recomendable que cuando los niños tienen esto, no se usen literas. Uh-huh. O sea, sobre todo que no duerma en la cama de arriba. Claro. Ahora, como lo que se ha visto es que con frecuencia estos se asocian, por ejemplo, con angustia o con algún episodio en el día, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar la condición subyacente, ¿no? Okay. Por ejemplo, cuando el niño tiene apnea del dormir, esto quiere decir niños que ustedes, creo que aquí en el programa se ha hablado de la apnea, que es cuando de repente la persona está roncando, uh-huh, y se queda como sí, que dejan de respirar y luego respira. Bueno, sí, esto produce mucho cansancio porque si a la persona le pasa esto 100 veces en la noche, uh-huh, pues se está despertando muchas veces, duerme mal. Uh-huh. Entonces lo que se trata es la apnea. Okay. Como también se asocian con estrés y con ansiedad, entonces se puede tratar el estrés y la ansiedad y en algunas ocasiones puede ser de utilidad el acudir con un especialista, con un psicólogo, uh-huh, con una persona que les ayude en psicoterapia. Okay. Esta que hablaba yo hace un rato, el despertar anticipado, que involucra despertar a la persona unos 15 minutos antes de la etapa en donde experimenta esto. Pero como dijiste, tendrían que llevar un diario para poder empezar a ver si hay algún patrón de horas en lo que esto sucede, ¿no? Claro, o sea, si el niño siempre se acuesta a las 9 y esto siempre sucede entre 11 y 11:15 de la noche, entonces, por ejemplo, despertarlo antes del 11:15 para las 11. Uh-huh.
Ok. Y vale la pena que si vas a hacer esto sea supervisado por un médico, un especialista en trastornos del dormir. Lo mismo sucede con medicación. La medicación se utiliza rara vez en este trastorno del dormir, pero si la vas a utilizar, ¿vale? Es importantísimo que sea con un médico. Ok. Entonces, ahora, ¿qué cosas puedes hacer tú en la casa? Tener un sueño adecuado. Por ejemplo, como la fatiga contribuye a los terrores nocturnos, entonces ayudar a que el niño, por ejemplo, tenga una siesta y que la habitación sea adecuada. Tener una rutina antes del dormir todas las noches. Por ejemplo, tranquilizarlo, ir bajando la luz, hacer cosas que lo vayan calmando. Por ejemplo, el contarle un cuento. Hacer que el ambiente, ya dijimos, sea sano y poner al estrés en su lugar. O sea, ayudarle al niño a lidiar con las cosas que lo están poniendo nervioso. Bien. Ofrecerle tu apoyo y decirle cuentas conmigo. Y finalmente, el buscar un patrón para ayudarlo. Ok, y no dejar que se agote durante el día y que tome sus siestas, como decías tú, ¿no? Sí, o sea, el tratar de ver qué está sucediendo en la vida del niño para poder ayudarle a enfrentarlo. Y siempre decirle, tú cuentas conmigo. Lo más importante, Marta, como esto con frecuencia lo que altera es la vida de la familia, entonces la idea es encontrar estrategias que te ayudan a ti a lidiar con esta situación. Sensacional. Nancy Steinberg es doctora en psicoterapia, está en la Ciudad de México. En Instagram es mi doctora Nancy en Facebook, doctora-Nancy en Twitter y midoctoranancy.com. El teléfono es 55 5294 1085 por si alguien te requiere. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá.